El día de hoy te voy a mostrar cómo cambiar la pantalla de tu iPhone 12 con tan solo un secador de cabello, una ventosa y una llave pequeña. Te mostraré que cualquiera puede estar cambiando una pantalla de cualquier celular en su casa con pocos materiales y materiales que cualquiera tendría al alcance de su mano. A continuación te estaré mostrando el paso a paso. Sigue cada detalle, que no te vayas a saltar un paso importante y vengas a dañar tu pantalla. Antes de comenzar, primero retiramos el protector de pantalla. Vamos a calentar la parte delantera, no la parte trasera, para poder estar cambiando la pantalla. Usamos nuestro secador, en este caso. Si tienen un soplador térmico o algo por el estilo, también pueden estar utilizándolo para calentar la pantalla y así poder abrir nuestro iPhone. Siempre haciendo movimientos circulares y no dejando el calor en un solo lugar. Ahora vamos a utilizar la ventosa, colocarla del lado izquierdo de la pantalla para el iPhone 12, pues en otros modelos se abriría del lado contrario. Y con la ayuda de la espátula vamos a estar abriendo y forzando un poco, pero con extremo cuidado para no dañar la pantalla. En caso de no abrir completamente, aplicamos un poco más de calor para así abrirla con total facilidad sin estar presionándola y estar dañándola. En este caso la pantalla que vamos a cambiar ya está mala, así que no hay ningún problema de dañarla. Pero en caso de una pantalla que estuviera buena y quisiéramos abrir el teléfono para cambiar alguna pieza como batería, deberíamos tener un poco más de cuidado para no tener un gasto adicional con una pantalla nueva. Al abrir el celular, el primer paso sería despejar nuestra mesa y desconectar la batería. Para eso necesitamos retirar esta tapita que tiene el adhesivo naranja encima, pues ahí abajo se encuentran los conectores de la pantalla y de la batería respectivamente. Siempre teniendo mucho cuidado de la posición de cada tornillo, pues en algunas partes los tornillos son iguales y en otras partes los tornillos son diferentes para cada hueco. Entonces, si ponemos un tornillo en el lugar equivocado, podríamos estar dañando algún componente importante del celular. Después de desconectar la batería, vamos a desconectar la pantalla, que tiene estos dos conectores uno encima del otro, y debemos siempre desconectarlas con alguna cosa plástica. Aunque como la batería ya no está conectada, no hay ningún riesgo de tener un cortocircuito. Debemos tener cuidado para no dañar alguna punta de algún conector. Retiramos esta tapa aquí encima, que es del conector del Face ID, que es el que se encarga de desbloquear estos teléfonos, y está debajo de esta plaquita. Desconectamos al igual que la otra con una traba y finalmente podemos abrir nuestra pantalla y retirarla. Después de eso es muy importante organizar los tornillos en el orden como les comentaba, para no perder ningún tornillo o colocarlo en una posición equivocada. Muy importante no retirarle los plásticos ni en la parte delantera ni en la parte trasera antes de probar la pantalla nueva. El primer paso después de abrir el celular es darle una pequeña limpieza con el secador para quitar cualquier partícula de polvo o suciedad. También podemos aprovechar para limpiar los altavoces con un pequeño pincel y un poco de alcohol, porque estos se ensucian mucho con partículas de suciedad que tenemos mayormente en el bolsillo al guardar nuestro celular. Seguidamente vamos a probar nuestra pantalla. Para eso primero conectamos la pantalla como en la imagen superior y luego la batería. Nunca conecten la batería primero y luego la pantalla, pues podrían dañar no solo la pantalla sino el celular completo. Vamos a prenderlo para ver y vemos que efectivamente ya está funcionando.
Como está descargado, voy a utilizar mi Samsung Galaxy para compartirle batería. Si no sabes cómo hacer esto, déjame en los comentarios y estaré haciendo un video específico para explicarte cómo funciona. Vemos que lo ponemos encima, funciona, lo quitamos y deja de cargar. Luego de confirmar que la pantalla sí funciona, debemos retirarle el Face ID a la pantalla antigua para colocarla en la pantalla nueva y así estar desbloqueando nuestro celular sin problema. Vamos a hacer el mismo proceso, desconectar la batería primero y luego la pantalla. En este momento tenemos que tener realmente mucha atención, pues los tornillos del Face ID son diferentes, todos ellos 4. Hay unos más pequeños, unos mayores y tiene ciertos encajes en la pantalla que son muy pequeños y delicados. Debemos ver muy atentamente dónde están, cómo están y si es posible hacer una foto o un video. Y a la hora de sacar los tornillos, ponerlos en el mismo orden que ellos vienen para no tener problemas a la hora de montarlo en nuestra pantalla nueva. Luego de sacar los tornillos debemos aplicar calor para poder quitar una especie de adhesivo que tiene el Face ID. Aplicamos el calor en la parte delantera del vidrio y no por atrás para no dañar ningún componente. Tocamos un poco para no calentar demasiado y seguimos calentando poco a poco y siempre vamos confirmando si se ha ido soltando o no este pegamento. Levantando suavemente confirmamos que el pegamento ya no está haciendo efecto, pero tiene una trabita que quitamos suavemente con un objeto plástico. Hay otra traba más, como les comentaba, vemos muy detalladamente dónde debemos jalar para no dañar nada. Y ya sale así nuestro Face ID. Si te gusta este tipo de videos, deja un like y comenta sobre qué quieres que haga el próximo video. Y ahora sí vamos a retirar los plásticos protectores para instalar nuestro Face ID. Y para instalarlo el proceso es igual, solo que al contrario. Vamos a presionar primero las dos trabas, la más pequeña y la mayor, no hay un orden específico. Y el adhesivo, solo con la presión de los tornillos, él ya va a estar haciendo su función. Ya va a estar funcionando porque al final lo vamos a activar con un poco de calor. Recordando nuevamente prestar mucha atención al orden de los tornillos. Si ponemos un tornillo grande en donde va uno pequeño, pudiéramos traspasar la pantalla y dañarla. Ahí nos saldría muy costoso. En este canal vamos a volar tu mente con tutoriales tan épicos que te asombrarás. Te voy a enseñar a hacer cosas que ni en tus sueños más locos pensaste que podrías lograr. Y todo usando solo lo que tienes en casa. ¿Dinero? ¿Para qué? Aquí no vas a gastar ni un centavo de más y el resultado va a ser tan increíble que tus vecinos van a querer robarte el secreto. Prepárate para convertir lo imposible en pan comido. Para apretar los tornillos de los celulares no debemos hacer una fuerza excesiva que venga a dañar ninguna parte del celular. Debemos apretarlos firmemente, pero sin destrozar todo el tornillo y el teléfono en el proceso. Una vez finalizado todo esto, vamos a proceder a conectar el Face ID, la pantalla y finalmente la batería. Repito nuevamente, no conectes la batería antes de la pantalla ni el Face ID, solo al finalizar la conexión de los demás componentes. Antes de colocar el blindaje interno del celular, vamos a probar nuevamente si está funcionando la pantalla y no se dañó en el proceso de instalar el Face ID.
viendo que está todo en orden, vamos a instalar sus respectivos blindajes para proceder a cerrar el teléfono y aplicar el pegamento para finalizar con esta reparación. Ahora que ya sabes que sí es posible reparar tu teléfono dentro de tu propia casa, vas a necesitar comprar una pantalla. Así que estaré dejando en la descripción varios links de compra en varias plataformas como AliExpress, Amazon y Mercado Libre en caso de que vivas en Brasil. Si quieres que te llegue la pantalla lo más rápido posible y estás en Brasil, te recomiendo pedirla por Mercado Libre. A pesar de que es un poco más caro, los tiempos de entrega son muy rápidos. Y si la compras por Amazon o AliExpress, a pesar de que sus tiempos han mejorado mucho, va a demorar mucho más en comparación con Mercado Libre. También dejaré el link de todas las demás herramientas que utilicé en este video, pues para mí son herramientas comunes que tengo en mi casa, como esa llavecita pequeña. Pero en caso de que tú no la tengas, te estaré dando el link de compra. Pero es que yo no tengo un iPhone, yo tengo un Samsung o tengo un Motorola. Estaré subiendo próximamente un video para enseñarles el paso a paso en caso de que tengan un celular de otra marca. A pesar de que el procedimiento es relativamente parecido, en el caso de los Samsung, ellos se abren por la parte trasera y no delantera como los iPhone. A la hora de cerrar el teléfono, ya al final, si no conseguimos encajar bien las trabas, porque tiene como unas patitas, unas trabas la pantalla, podemos guiarnos con la pantalla vieja para encajarla fácilmente y no dañarla, no hacerle presión excesiva, pero sin miedo, porque a pesar de poner un poco de resistencia, ella debe entrar encajada con una cierta presión. Finalmente vamos a colocarle sus dos tornillos en la parte inferior y aplicamos un poco de calor para activar el adhesivo. Como todos sabemos, el precio de las pantallas de los iPhone es muy alta, entonces te recomiendo comprar un protector de pantalla para estar aplicándolo de una vez y usarlo con una capa protectora también de silicón o una rígida, como tú quieras, la que sea de tu preferencia. Todos ellos con su respectivo link en la descripción. Con mucha atención alineamos el protector de pantalla, porque una vez que ya lo hemos pegado no lo podremos despegar. Y así es, hemos conseguido cambiar la pantalla de nuestro iPhone 12 de manera casera. La parte trasera se va a mantener así porque el dueño no quiso cambiar el vidrio trasero, pues él lo va a estar utilizando con una capa protectora. Ahora que ya sabemos qué hacer y qué no hacer, te deseo suerte, pero te recomiendo, si no estás 100% seguro, no te arriesgues, pues el precio de estas pantallas es realmente alto. Entonces tienes que estar dispuesto a correr ese riesgo. El fornecedor, él no te dará garantía si tú haces una mala instalación del producto. Así que nos vemos en un próximo video.